Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a Anaquel Literario. Mi nombre es Ana Saavedra y soy la fundadora de Anaquel Literario, soy escritora y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un invitado muy especial. Él es el escritor español Jorge Magano, que nos acompaña ahorita a pesar de las horas que ya son allá, pues bueno, ya es entrada la noche. Les voy a hablar un poquito sobre él, a reserva de que luego ya nos empiece él a platicar sobre su trayectoria. Y bueno, en fin, si quieren dejar preguntas, está el chat abierto. Los invito a que nos digan de dónde se conectan, de dónde nos escuchan, si han leído a Jorge Magano y bueno, pueden hacerle preguntas desde luego. Él es licenciado en Historia del Arte, es escritor y guionista, amante de lo bello y polvoriento. Ha participado en excavaciones arqueológicas como la del convento dominico de Gótor en Zaragoza. Ha visitado numerosos países en busca de ideas y argumentos para sus historias. En 1997 se le apareció en sueños Jaime Azcarte, el protagonista de su primera novela La Isis Dorada, que lo abordó con las siguientes palabras: no me cuentes tu vida, cuenta la mía. Y dicho y hecho, hasta el momento este periodista especializado en misterios históricos ha protagonizado 4 novelas más, además de esta que les digo, Donde nacen los milagros, La mirada de piedra, Marvallo y El guardián de los cielos, y tiene también un relato corto exclusivo para Kindle llamado Navidad Toledana. Otras de sus novelas son Fabuland, esta está inspirada en el mundo de los videojuegos de rol, y Museum, un thriller coral ambientado en un museo de arte. El chico, esta es otra, El chico que no miraba a los ojos. Esta es una historia de terror basada en la serie de televisión Hay alguien allí. Y también en televisión destacan sus guiones para la serie Ángel o Demonio, emitida por Telecinco. Su éxito llegó en el 2014 cuando su obra La mirada de piedra ganó el primer concurso para autores independientes organizado por Amazon y el diario El Mundo, en el que competían 700 libros de 32 países diferentes. Desde luego que este era un reto difícil, pero el sentido del humor de su héroe y su divertida trama, además ambientada en un mundo del arte y las antigüedades, cautivó rápidamente a millones de lectores de Kindle en todo el mundo, y desde entonces esta serie, esta saga no hace más que sumar más fieles seguidores que esperan con avidez cada nueva entrega. Actualmente Jorge nos prepara una novela y el guión de un largometraje y cientos de proyectos más que irán viendo la luz en este siglo. Y qué bueno, porque yo soy testigo de todos los seguidores que tiene, de todos sus lectores y cómo en verdad están en espera de sus novelas, de sus novedades. Bienvenido, Jorge. Buenas noches allá en España. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Encantado. No, pues el gusto es mío, porque les cuento, para los que no lo sepan, que Jorge Magano fue de los primeros escritores que tuve el gusto de entrevistar hace ya muchos años, en la primera etapa, digamos, de este micrófono abierto, cuando eran las preguntas por escrito. Inclusive era una dinámica que, bueno, que me parecía a mí muy interesante, que estaba el escritor con nosotros 2 semanas y toda la gente del grupo podía llegar y hacerle su pregunta y después se hacía el compendio de toda esta entrevista. Y bueno, que la pasamos maravilloso. Además, después de eso, tuve la oportunidad de hacer otra cosa también novedosa en ese momento, que fue entrevistar a su personaje, justamente a Jaime Azcarte, como la entrevista era para el personaje. Entonces, bueno, la magia de la literatura nos permitió romper esa cuarta pared y platicar con el personaje, y la entrevista sigue disponible en el blog de Anaquel Literario, pueden ir y buscarla para que la disfruten los que no ya la hayan leído, y bueno, para que la conozcan los que todavía no conocen a Jorge Magano. Y bueno, Jorge, cuéntanos sobre ti, sobre tu escritura. Bueno, ya leí yo y has hecho muchas cosas, eres un escritor además muy reconocido, pero me gustaría que te regresaras un poquito y nos dijeras cómo comenzaste. Que si tuvieras que hacer un recuento, ¿cómo comenzaste a escribir? ¿Cómo comencé a escribir? Pues no lo recuerdo, porque creo que llevo desde siempre escribiendo, que no he hecho prácticamente otra cosa. Bueno, no es verdad, porque he hecho otras cosas en medio y la prueba está en que tardo mucho. De un libro a otro tardo porque hago otras cosas entre medias, ¿no? Pero bueno, el recuerdo me tengo que remontar a la época del colegio,
porque disfrutaba, no me gustaba ir al colegio como buen niño, pero sin embargo sí que disfrutaba con la asignatura de lengua, con las redacciones, con cualquier tipo de ejercicio creativo que tuviese que ver con las palabras y con narrar historias. Entonces, en el colegio había un periódico anual donde siempre acababa publicando algo, un relato, una poesía, un artículo. Recuerdo que había compañeros míos que me sobornaban para que les escribiera las redacciones también. Y luego ya un poquito más en serio, ya más de mayor, pues sería a partir de los 16, 17 años que, bueno, pues por mi afición a la lectura me llevó a querer escribir mis propias historias. Y empecé a escribir pues un poco, ya iba un poco, tenía más o menos claro por dónde quería ir, ¿no? Me gustaban mucho las historias, los thrillers de investigación, de aventuras, que tuviesen que ver con la historia del arte. Y fue ya estudiando la carrera precisamente de Historia del Arte cuando me planteé escribir una novela en serio. Una novela que, bueno, que tuvo varias etapas, varios borradores. Como todos los novatos, pues me costó muchísimo terminar la primera. Bueno, hice varios intentos y en una de estas pues me salió La Isis Dorada. La mandé a una editorial que acababa de empezar, llevaba poco más de un año funcionando, Suma de Letras. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que bueno, me llamaron para decirme que estaban interesados. Y ahí empezó un poco todo. Excelente. Y bueno, también sé un poco sobre la historia detrás de este premio literario y de tu novela, bueno, también que habla de este personaje, en la que, bueno, más bien cuéntanos tú la presentas y te imaginabas que iba a ganar, ya lo habías intentado antes, bueno, además era como en el boom de los escritores independientes, ¿no? Uh-huh. Sí, era cuando estábamos ahí despuntando unos cuantos, la llamada generación Kindle, bueno, sí, nos reunimos un grupillo bastante peculiar. Pero lo de la novela ganadora del premio, pues la Sí. verdad es que fue todo un cúmulo de casualidades y de cosas inesperadas, porque yo esa novela la tenía escrita, esa fue de las primeras que empecé a escribir. Era uno de esos borradores que no terminaba de culminar por falta de experiencia, porque me quedaba a medias. Pero a base de insistencia, pues conseguí terminarla, la envié a una agente literaria, no me la aceptaban, la mandé a editoriales, tampoco me la aceptaban y la tenía ahí en el cajón. Entonces fue después de publicar La Isis Dorada y alguna otra, cuando una editorial bastante reconocida se puso en contacto conmigo interesándose por la siguiente aventura de mi personaje, de Jaime Azcárate. Llegamos a reunirnos, llegamos a hablar, pero de repente se perdió el contacto, nunca supe muy bien por qué, y me quedé con la novela terminada y sin la promesa de la editorial. Entonces, justamente en ese momento me enteré de que se convocaba el concurso de Amazon. Y dije, bueno, pues vamos a presentarla, no tenemos nada que perder. Y efectivamente, no, no tenía nada que perder y sí mucho que ganar, como de hecho ocurrió. Excelente. ¿Y cómo fue para ti? Bueno, porque me imagino que muchos de los que nos escuchan, si son escritores y les gusta escribir, este vencer, porque estuve yo leyendo hace unos días unas entrevistas tuyas en las que comentas cómo nunca hay que perder la fe, ¿no? Que es lo más importante que debe tener un escritor, es la tenacidad. A mí me encanta la historia de esta novela tuya, justamente por eso, ¿no? Porque, como dices, se conjuntaron muchas cosas, pero ¿a qué crees que se deba tú ya, como haciendo un recuento, eh, que la misma novela en algún momento y a algunas personas no les convenza y después resulte que sí, que en otro lugar sí era su momento? Pues, hombre, esta novela en concreto es que llevaba 15 años trabajándola. Entonces, seguramente si hubiese presentado la primera versión de la novela, pues no es que no hubiese ganado, es que no hubiese quedado ni finalista entre los 100 ni entre los 500 primeros, seguramente, ¿no? Entonces, pues hay un proceso de aprendizaje, de madurez, bueno, de una carrera en desarrollo detrás, varias novelas publicadas, algunas con editorial, otras autoeditadas y sobre todo, pues ya una cantera o un grupo de lectores. Entonces, cuando tienes lectores, un grupo de lectores que ya te dan su apoyo incondicional, es mucho más fácil. Entonces, esta novela yo la presenté cuando ya es la tercera de la serie de Jaime Azcárate, de manera que ya existían dos anteriores que tenían su éxito, que tenían sus seguidores,
Entonces, bueno, al publicar esta, digamos que no partí de la nada. No era un autor absolutamente desconocido que presentaba una novela de la que nadie sabía absolutamente nada, sino que, bueno, partí, no quiero decir que hice trampa, pero sí partí un poco con esa ventaja. Claro, y bueno, como dices, pues también hay que seguir y seguir practicando e intentándolo, ¿no? La experiencia sin duda va a ser la que siempre se note y se haga evidente, sobre todo en este tipo de concursos. Pero ahora platícanos un poco, Jorge, sobre tu personaje, Jaime Azcárate, y por qué es que tiene tantísimo que contar. Bueno, pues Jaime Azcárate surge en un momento de crisis existencial, cuando yo estaba estudiando la carrera de Historia del Arte y no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Yo estudiaba la carrera porque me interesaba, me apasionaba la temática desde siempre, pero a nivel de salidas profesionales no lo tenía muy claro. Yo más o menos sabía que no me quería dedicar a la enseñanza, que tampoco me iba a dedicar a la investigación académica, que paradójicamente ahora me dedico a la enseñanza. Incluso estoy dando clases de historia del arte en la universidad a distancia, ¿no? Estoy impartiendo clases, de manera que, bueno, nunca se puede decir de este agua no beberé. Y como me interesaba la narrativa, me interesaba la escritura, pues decidí crear un personaje que estuviese más o menos en mi misma situación. Un personaje que también había estudiado historia del arte y no tenía muy claro dónde iba a ir a parar desde el punto de vista profesional. Y esa es un poco la primera novela. La Isis Dorada, hay un caso, hay una historia que hay que investigar relacionada con dioses egipcios y demás, pero la parte, digamos, biográfica, la parte personal del personaje, es esa, es la incertidumbre. He terminado una carrera y no sé qué quiero hacer. Me gusta el periodismo, pero al mismo tiempo, al no tener la licenciatura de periodismo, pues lo tengo difícil. Y un poco en las primeras novelas, sobre todo esa primera novela, el personaje su trayectoria va pareja a la mía. Éramos más o menos de la misma edad y estábamos así un poco los dos igual de perdidos. Con el tiempo, pues ya creo que nos hemos ido encontrando. Nos hemos ido encontrando, cada uno ha encontrado su lugar. Yo me dedico a escribir sus historias, él se dedica a vivirlas y al mismo tiempo nos hemos distanciado, precisamente por eso. Yo tengo muy claro cuál es mi papel, cuál es mi función y él tiene claro cuál es el suyo. Por otro lado, pues yo soy una persona más normal, pertenezco al mundo real, mientras que él es un personaje de ficción acostumbrado a vivir mil peripecias en territorios desconocidos, a enfrentarse a peligros, pero aún así conserva esa parte de personaje que uno se puede encontrar por la calle y reconocerlo y saludarlo y bueno, tiene una humanidad que yo creo que lo desmarca un poco, lo hace distinto al resto de los, digamos, de los héroes de este tipo de novelas. Claro, y bueno, aquí estamos viendo precisamente la portada de La Mirada de Piedra, la que fue la ganadora de este premio, la primera vez además que se hacía el premio de Amazon, entonces yo recuerdo que fue muy emocionante para todos los que te seguíamos y los que estábamos al pendiente de esta primera convocatoria. Y hay otro aspecto muy importante sobre tu personaje, sobre Jaime, y es su sentido del humor, ¿no? Eh, Tiene un sentido del humor muy peculiar y que creo yo que es también el que le hace que tenga tanto éxito y que guste tanto a tus lectores. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre esto, Jorge? Sí, es una cosa que he leído mucho y con la que no estoy totalmente de acuerdo, porque creo que el sentido del humor no lo tiene el personaje, sino que lo tiene el narrador. O sea, al personaje le pasan cosas terribles y tremendas. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que tiene una filosofía de vida como muy estoica, muy de, bueno, dejad que los problemas vengan a mí, que ya veré yo cómo me las apaño con ellos. Pero es un poco también el tono de las novelas, es una narrativa muy poco grave, muy poco solemne, ¿no? Son novelas en las que hay mucho, pues un tono muy irónico, un tono muy casi costumbrista también, ¿no? En los diálogos, en los personajes, en las situaciones. Y yo creo que es esa fórmula la que ha calado en los lectores, ¿no? La mezcla del típico thriller de investigación histórica a lo, pues, no sé, Ken Follett o Dan Brown, y luego esa chispa un poco más de andar por casa, que es la que se refleja en los personajes y en la forma que tienen de ser y de actuar y de hablar, de expresarse. Imagino yo que no hemos visto todo ni hemos escuchado o leído todas las historias que tiene todavía que contarnos Jaime. ¿Estás trabajando actualmente en algo sobre este personaje?
sí a mi pesar. Bueno, no a mi pesar porque lo hago con mucho gusto, ¿no? Además que son historias que me vienen. Yo no digo, voy a escribir otra novela de Jaime Azcárate, sino que de repente, cuando quiero dedicarme a escribir otra cosa completamente distinta, me brota la chispa de una nueva idea, un nuevo caso, una nueva aventura, un nuevo tema sobre el que el personaje yo creo que todavía tiene bastante que decir. Y lo que me gusta sobre todo es no limitarme a escoger un tema sobre el que el personaje pueda investigar, sino que en cada entrega se desarrolle una faceta del personaje. Una faceta a nivel personal, a nivel humano, a nivel de trayectoria, bueno, pues de sus relaciones personales. Lo único que puedo adelantar es que en la siguiente vamos a conocer un poquito más de la historia de la familia de Jaime Azcárate, ¿no? Porque sus padres han aparecido de manera tangencial en alguna historia, pero vamos a profundizar un poquito en ese núcleo familiar, en cómo fue la infancia de Jaime y bueno, qué consecuencias ha tenido esa relación con su familia en su presente. Qué buena noticia. Supongo yo que para los lectores, bueno, nos es muy grato, nos será muy grato conocer ahora esta parte que sí, como bien mencionas, no se ha tocado a profundidad y desde luego que ya después de crear tanta mundo a su alrededor, pues ya da pie también a que los lectores se empiecen a imaginar y bueno, será fabuloso conocer sobre su familia. Y mira, están aquí mandando saludos Mercy Mata, saludos desde Querétaro. Saludos desde Puebla, México, Hilda García. Y Hilda hace una pregunta, dice aquí, ¿el autor considera que la novela ha encontrado su propio camino? ¿Hacia qué experiencias te ha llevado este libro? Y bueno, antes de que le contestes, Alfonso Etos dice también un fuerte abrazo, felicidades por tu trayectoria y por todo lo que trabajas. Y bueno, los seguimos invitando a que dejen sus saludos y nos platiquen desde dónde se conectan. Adelante, Jorge. Bueno, pues un saludo para todos. Y luego la pregunta es si la novela, si la novela ha encontrado su camino. No sé si se refiere a esta novela en particular de la que estábamos hablando, la del premio, o a la novela como en cuanto a No, género. no, a No, la tuya, a la tuya. a la mía. Sí. Sí, la mía, sí, gracias al premio. Efectivamente, antes he hablado de que ya había lectores que estaban interesados en el personaje, que había seguidores, pero es verdad que la novela supuso un impulso tremendo. Mucha gente conoció al personaje gracias a esta novela y después decidieron ir hacia atrás y leer las primeras, ¿no? Entonces, sí, yo creo que más allá de haber conseguido publicar la primera con una gran editorial, autopublicar la segunda cuando empezaba a prodigarse, por lo menos en España, en la plataforma de KDP de Amazon, pues yo creo que la mirada de piedra y el premio de Amazon supusieron el gran empujón a mi carrera literaria y sobre todo a dar a conocer al personaje de Jaime Azcárate. Lo bueno que tienen estas novelas es que aunque se pueden leer o se deben, bueno, lo ideal es leerlas de manera seguida, siguiendo el orden de publicación, para, bueno, pues para seguir un poco la trayectoria vital del personaje. Son novelas autoconclusivas que se pueden leer de manera independiente o salteada. Y es verdad que hay bastantes lectores que me dicen que han empezado por la última y que se han enamorado tanto del personaje y de sus peripecias que han decidido retroceder a la casilla de salida y empezar sus andanzas desde el principio. Desde luego, sí. Y bueno, te mandan también acá Jessy Rengifo, dice un placer escucharlos, los abrazo fuertemente, saludos desde Colombia. María Lozanos dice saludos desde León, Guanajuato. Y bueno, ahora tengo yo otra pregunta, dejando descansar un momentito a Jaime Azcárate y toda su historia. Y es sobre otra fabulosa historia de Fabuland, que además es completamente diferente, ¿no? Si bien es cierto que tiene esta aventura que también está presente, pero bueno, es como quizá para también un público diferente. ¿Puedes platicarnos sobre ella, Jorge, por favor? Sí, Fabulan es una novela muy especial para mí, muy especial y además como una rareza dentro de toda mi producción, porque es verdad que es una novela aparentemente juvenil, pero que cuando salió, publicada por Espasa, no tuvo demasiado éxito entre mis lectores habituales porque precisamente por eso, por su condición de novela aparentemente destinada a un público más joven. Los adultos o los jóvenes adultos o no tan jóvenes que se han atrevido a leerla, pues me han dicho que probablemente sea mi mejor novela, que además
toca temas bastante, bueno, bastante controvertidos y no solamente es una aventura ambientada en el mundo de los videojuegos de rol, sino que detrás de esa aventura hay una historia real. La novela se desarrolla entre dos mundos, el mundo del juego y el mundo de los jugadores, las personas reales que están en distintas partes del mundo conectadas a un ordenador, jugando e interaccionando mediante los personajes del juego. Pero detrás hay eso, un trasfondo, una intrahistoria que es mucho más profunda y mucho más humana. Hay autores de renombre y de éxito como Juan Gómez Jurado que aseguran que es mi mejor novela y yo estoy bastante de acuerdo porque ya digo, es una historia bueno, que no sé realmente cómo surgió, pero hay mucho de mí. Dejando a un lado, como dices, a Jaime Azcárate, hay mucho de mí, de mis inquietudes y de mi forma de ver el mundo en esta novela. Y desde luego está también disponible en Amazon, ahí es donde lo pueden encontrar. Sí, 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 no sé si quedará algún ejemplar en papel y si no, pues estará en digital, eso seguro. Muy bien. Oye, y hablando de digital y de papel, ¿cómo es que se ve allá en España este aspecto de los escritores independientes y de los escritores tradicionales con editorial? ¿Todavía existe como cierta desconfianza en los escritores independientes o no, ya es como inclusive para un nuevo escritor, por ejemplo, empezar como independiente para después entrar a una editorial? ¿Cómo ves tú el escenario allá en tu país? Bueno, yo creo que todavía hay bastante prejuicio hacia los autores independientes. Hace un mes escasamente he estado en una feria del libro en Cuenca, donde me invitaron a formar parte de un stand dedicado exclusivamente a la literatura independiente. Y mucha gente se acercaba como con curiosidad por saber qué es esto de literatura independiente. Y allí les daban información, les explicaban y la gente le quedó bastante sorprendida, pero también bastante interesada, ¿no? por este tipo de autores que al fin y al cabo somos autores, somos escritores. Yo ahora soy independiente, pero en su momento fui de editorial. Hubo un momento en el que fui híbrido, que se dice, ¿no? Que lo mismo publicas con una editorial que por tu cuenta. Y eso por un lado, pero afortunadamente, a medida que han ido creciendo las plataformas de autoedición y ciertas obras han tenido una mayor repercusión, pues yo creo que cada vez la gente va derribando más esos prejuicios y esas barreras y se van dando cuenta de que hay buenas obras en las editoriales y hay buenas obras también en las plataformas de autores independientes. El secreto es, pues como en todo, trabajar y bueno, pues producir una obra, no solamente una obra, sino un producto, un artículo perfectamente acabado y que sea apto para el consumo. O sea, que un libro de editorial o un libro autoeditado tenga la misma calidad, tanto la historia como la forma, la portada, maquetación, etcétera, que un libro, vamos, que los dos tengan la misma categoría. Claro, y eso, bueno, inclusive yo recuerdo cuando hace unos 10 años que fue que empecé yo aquí en Facebook a conocer y a contactar con escritores independientes, me pasaba lo mismo que comentas, que te pasó hace un par de semanas, que no tenía idea qué es eso de escritores independientes, ¿no? Mm. Y bueno, a mí me convencieron tanto que sigo aquí apoyándolos en la medida de mis posibilidades. Pero ¿cómo ves tú en el ámbito editorial? ¿Las editoriales siguen teniéndole, digamos, resquemor a escritores que primero escribieron de forma independiente o ya está eso superado allá? Bueno, acá en México para nada, no está superado, pero allá en España, ¿cómo ves el escenario? No, aquí las editoriales, más que resquemor hacia los autores, tienen resquemor hacia el formato, hacia el formato digital. Y la prueba está en que los libros digitales que publican las editoriales son muy caros. Y eso yo creo que responde a una intención por parte de la propia editorial de que la gente siga comprando en papel. Porque si el libro en papel es solamente 3 o 4 euros más caro que en digital, pues la gente va a preferir el papel. Entonces yo creo que hay una especie de campaña, evidentemente no por parte de todas las editoriales, pero de algunas, de las más tradicionales, sí.
Y en cuanto a los autores independientes o que publican en digital, pues lo que hay es también, bueno, muchas editoriales tienen el ojo puesto en ver quién triunfa, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Entonces, en el momento en que un autor independiente vende una cantidad increíble de ejemplares, enseguida lo contactan para ficharlo. Y la prueba de que no es mejor publicar con editorial que autopublicarse es que hay bastantes autores que prefieren seguir autopublicándose. A pesar de haber recibido ofertas por parte de editoriales, ellos consideran que les es más rentable y se sienten más a gusto por el control que tienen además sobre su obra siguiendo con este sistema de autopublicación. Qué interesante, qué interesante. Fíjate, yo platicaba hace un tiempo acá con una persona del mundo editorial y justamente era esto, no, es que si publicas tú primero como independiente, ya después olvídate que las editoriales te vayan a querer tomar en serio, al menos acá en este país, ¿no? Desde luego que yo he visto que allá es muy diferente y bueno, el premio Amazon que se origina y se gana las primeras o varias veces allá en tu país, pues es una muestra de eso. Pero se me ocurre, y desde luego también esto que comentas del precio, pues sí me parece también una hipótesis muy lógica, porque muchas veces decimos, ¿por qué está tan caro si es en digital? Pues ya me compro el físico, ¿no? Como seguramente mencionas que quieren que uno acabe pensando. Pero lo que sí es indudable es que un escritor independiente tiene que autopromocionarse hasta el cansancio o cómo ves tú esa parte. Digo, bueno, tú ya ahorita eres un escritor ya conocido, la gente, si saben que salió algo nuevo, pues será más fácil. Pero en un inicio o a la fecha, ¿cómo sigues viendo esto de estar como independiente y promoverse, pues ahora sí que de manera independiente? Pues para mí es la parte más dificultosa de todo el proceso. Yo lo de la promoción lo llevo fatal. O sea, de hecho, me cuesta mucho vender mis propias novelas e incluso recomendarlas. Y evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ahora que Amazon ha puesto a la disposición de los autores pues su propia bueno, manera de hacer campañas, que son pagadas, hay que pagar y entonces puedes promocionar tus libros dentro de la propia página de Amazon, pues se supone que es más fácil. Yo lo he intentado y no termino de hacerme con el sistema, pero ya digo porque puede ser debido a mi torpeza. Yo opté en un momento determinado por no promocionar libros, sino promocionarme a mí mismo. Es decir, intentar estar lo más presente posible en las redes sociales, cosa que tampoco hago de manera obsesiva, sino divertirme en las redes sociales, escribir o publicar contenidos que a mí me diviertan y que pienso que pueden divertir o interesar a los demás, y de esa manera atrayendo pues, a usuarios a mi perfil, a mi muro, lo que sea, pues a partir de ahí ya pues a lo mejor se interesan pues de que he escrito una novela, de que voy a publicar una novela y bueno, no lo considero tampoco una estrategia, ¿no? Sino una forma de hacer uso de las redes y bueno, pues optimizar ese uso para ofrecer también lo que hago, que en este caso son libros. ¿Y a qué crees tú que se deba en otros casos, en ejemplos que puedas ver tú de otros colegas, su éxito de ser solamente independientes? Digo, en tu caso te catapultó desde luego el premio que recibiste y bueno, ya la gente empezó a conocer tu nombre y conocer más los que no te conocían antes. Pero en los demás, en los que no, en los que siguen de manera independiente y no han recibido, no han ganado un premio reconocido, ¿qué crees que sea? Porque hay muchísimos que venden muchísimos ejemplares, ¿no? De sus novelas y que los esperan también igual que con las tuyas. Sí, bueno, ante todo quiero aclarar que yo no soy en ningún caso un autor superventas. O sea, nunca lo he sido. Quizás al principio sí que conseguí. Es una cosa que me sorprende ahora cuando digo que con tres o cuatro de mis libros han llegado al número 1 de Amazon. Ahora mismo me parece algo increíble, algo imposible de conseguir en este momento. No sé por qué. No sé si ha cambiado el algoritmo, la manera de promocionarse, de promocionar los libros en Amazon. No tengo ni idea. Y luego me imagino que cada caso es diferente. Yo no tengo ni idea de lo que hace la gente. Sé que hay muchos autores bueno, que se machacan a promocionarse. No sé si eso tiene luego un reflejo en las ventas.
Luego conozco autores que no se promocionan prácticamente nada y venden una cantidad apabullante. Entonces, no sé exactamente. Yo creo que no sé el resto de autores a los que has entrevistado si te han comentado algo al respecto, si te han dado alguna respuesta un poco más esclarecedora, pero creo que es el gran misterio de todo esto, que por qué algunos libros triunfan de manera incontestable y venden cientos y miles de ejemplares y otros autores promocionándose más o con obras incluso de mejor calidad, pues bueno, se mantienen siempre en un discreto segundo plano. Sí, fíjate que no he encontrado una respuesta más, más generalizada o más apuntada a algún lugar que nos pueda dar luz en este aspecto. Y precisamente por eso me llamaba la atención preguntártelo, porque además se presta, obviamente se prestan estas plataformas digitales de autopublicación, pues a que se publique de todo, ¿no? Y así como hay mucha calidad, pues habrá otras cosas, digo, pasan sin filtro. Entonces, el Mm. filtro lo harán los lectores, si, como dices, si tiene uno la suerte de que los encuentren, de que el algoritmo funcione, en fin, eh, tantos factores, por eso me llamaba la atención hacerte esta pregunta. Pero cuéntanos ahora, Jorge, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueña Jorge Magán? Uf, ¿con qué sueño? Madre mía. Pues últimamente sueño con vivir de la manera más tranquila y más serena posible, sinceramente. Es decir, yo creo ya toda esa fiebre de querer ser escritor, de querer que me lean, de querer publicar a toda costa, eso ya lo he dejado un poquito atrás, ¿no? También por una serie de, bueno, pues de vivencias personales, algunas un poco, no diré dramáticas, pero bueno, que me han puesto los pies en el suelo y me han hecho darme cuenta de que lo importante en la vida es vivir. Yo cuando leo yo mismo lo hacía, pero cuando leo a autores escribiendo en blogs o dando consejos en YouTube de que hay que escribir 8 horas diarias, de que hay que estar todo el día con la cabeza en la novela, eso yo lo he hecho o lo he intentado hacer durante un tiempo y lo único que he conseguido ha sido dolores de cabeza, conflictos con la gente que me rodea, con la gente a la que quiero, distanciarme del ser humano y me he dado cuenta de que, bueno, no es necesario someterse a esa tortura. Y yo creo que cuando uno lleva ya muchos años en esto se da cuenta de lo que realmente es importante, de que si te gusta escribir, vas a seguir escribiendo, vas a emplear bueno, pues tus recursos y el tiempo del que dispongas para hacerlo, pero también, bueno, vas a dedicarle tiempo a vivir tu vida y a la gente que tienes al lado, que en realidad es bueno, lo que te mueve, lo que te mantiene ahí. Desde luego. Y ahora mencionas una cosa muy importante que yo creo que todos los que queremos, pretendemos o escribimos, pasamos esta necesidad, pero pareciera necesidad vital de escribir y de publicar, ¿no? Deja tú de escribir, de publicar y de que alguien me lea. En tu caso, cuando iniciaste, ¿por qué? Digo, bueno, ya nos contaste que siempre te ha gustado escribir, pero ¿a quién le escribías? Digo, mentalmente, antes de empezar a publicar, ¿para quién estabas? ¿Quién era tu lector? Digamos, imaginario. Pues eran unos cuantos cientos de miles, porque es verdad que al principio yo tenía mucha ambición y quería vivir de esto a toda costa. Entonces yo pensaba que, bueno, digo, bueno, como estos grandes autores que publican una novela al año o una novela cada 2 años y eso está en las librerías y se autopublica, perdón, se reedita y hay nuevas ediciones cada poco tiempo y entonces vas sumando títulos, pues yo pensaba que aspiraba a eso. Y no tenía un lector ideal. Me imagino que mi lector ideal, bueno, por un lado son esos cientos de miles que me pudiesen mantener económicamente, pero a un nivel más íntimo yo escribía, y es un poco tópica la respuesta, pero creo que es cierta, escribía para mí mismo, o para gente como yo, para gente que disfrutara con el mismo tipo de historias que a mí me gustaba leer y que por tanto me gustaba contar. No hay mucho más secreto. Muy bien. ¿Y tus historias pretendes o te gusta dar algún mensaje social o alguna, no sé, algún contenido, pero que lleve como, pues sí, como una moraleja, ¿no? A pesar de ser novelas para tus lectores. No de manera consciente. Lo que pasa es que es verdad que cualquier creador, cuando hace algo, inevitablemente filtra pues sus inquietudes, sus preocupaciones, su forma de ver el mundo.
Y en las mías es verdad que hay, en relación con ese tono un poco irónico del que hablábamos antes, pues siempre hay un poquito de crítica o de retrato social del momento, ¿no? Pues me acuerdo de que en la Isis Dorada ya se hablaba del cambio climático, se habla un poco pues, bueno, pues de las cosas que están pasando en el mundo en el momento en el que yo estoy escribiendo la novela. No pretendo hacer un manifiesto ni lanzar ningún tipo de panfleto, pero es verdad que es inevitable que en el propio contexto histórico de la novela que estás escribiendo, pues se cuelen cosas de la realidad que te rodea. Eso es algo que no puedo evitar. Desde luego, manda aquí Lola Rodríguez Duarte, saludos desde Estepona, España. Y bueno, otra cosa que me gustaría preguntarte, Jaime, es sobre tu proceso, método para escribir, ya después de tantas novelas, bueno, me imagino yo, lo tienes ya muy perfeccionado. Yo sé que y eso es algo maravilloso que a lo largo de todos estos años de entrevistando escritores, me he dado cuenta que no hay un método infalible, que todo el mundo adapta el suyo a sus propias necesidades, pero ¿cuál es el tuyo, el que mejor te funciona, Jorge? Bueno, ante todo saludar también a Lola Rodríguez Duarte desde Estepona. Hola, mamá. Eh, Luego me has llamado Jaime, que es una cosa que ocurre mucho, que confunden al personaje con el autor. Me pasa mucho, me pasa constantemente. Y en cuanto a lo del proceso, el proceso creativo el método que utilizo para escribir, pues no tengo ni idea y es bastante grave teniendo en cuenta que aparte de escritor soy profesor de escritura. Entonces suelo recomendar siempre una serie de métodos, como, no como infalibles, pero sí como bueno, porque soluciones que funcionan, ¿no? Para escribir una novela. En mi caso me lo tomo con mucha calma. Yo soy cocinero de fuego lento. Entonces, cuando surge la idea, no me pongo a escribir inmediatamente, sino que voy anotando cosas, voy leyendo. El proceso de documentación lo suelo dilatar muchísimo. Documentación que no sé exactamente para qué es, pero leo sobre el tema que me interesa, pues en el caso de La mirada de piedra, pues una escultura sobre el mito de Perseo y Medusa, por ejemplo, sobre la escultura barroca. Entonces voy leyendo, voy tomando notas, se me van ocurriendo pues, tramas, subtramas, descarto algunas, me quedo con otras y así poco a poco voy creando una especie de esquema de desarrollo general que después, bueno, se va convirtiendo en un argumento. Ese argumento se convierte ya en un primer borrador y a partir de ahí pues hago múltiples revisiones hasta que quedo satisfecho. Yo creo que un poco esa sería la dinámica habitual cuando me pongo a escribir. O sea, puedo tardar 2, 3, 4 o como con la última, 5 años en escribir una novela porque me lo tomo con mucha calma, pero bueno, el truco sobre todo es no abandonarla. Ya ha llegado un momento en el que si empiezo con algo que realmente me estimule, aunque encuentre dificultades a la mitad, pues intento llegar hasta el final. Eso es algo que al principio en la juventud no ocurría. Al principio, si de repente me atascaba y veía que eso no iba para adelante, lo echaba a un lado y me ponía con otra cosa. Y ahora ya, pues no sé si por oficio o por cabezonería, es decir, jo, llevo 2 años con esta novela, no la voy a dejar ahora, pues intento terminarla siempre. Qué interesante porque además ahorita en lo que me contabas, nos platicabas esta respuesta, me imaginé bueno, cómo se conjunta tu carrera de historiador, tu gusto por la historia y estar leyendo y después transmitirlo en tus textos. Bueno, me parece algo maravilloso que desde luego que es notorio a la hora de leer tus historias, Jorge. Y bueno, ahora fíjate, voy a compartirles aquí, permíteme tantito porque aquí está, no tenía la opción para compartir. Ahora que se acercan estas épocas decembrinas que muchos esperan y otros esperan pero que se acaben, tenemos esta historia de Navidad Toledana, que sabemos que es también una aventura corta de Jaime Azcarte, y platícanos sobre esto, Jorge. Madre mía, pues me acabas de recordar que hace ya un año que publiqué esta novela, claro, era para las Navidades del año pasado y ahora ya estamos de aniversario. Bueno, pues Navidad Toledana, al igual que otra novela de Jaime Azcárate un poco más corta de las habituales, que es Mar Bayo. Mar Bayo tenía unas 250 páginas, esta, pues no recuerdo cuántas páginas tiene exactamente, pero muy poquitas, esto es más bien un relato, pues surge de la necesidad de escribir o de proporcionar a los lectores nuevo material
sin tener que hacerles esperar 3 o 4 años hasta que termine una novela larga. Entonces, estos son como pequeños entremeses que se me ocurrió que podía ir, con los que podía ir salpicando el tiempo de espera entre novela y novela. Entonces, bueno, cuando publiqué El Guardián de los Cielos, que fue en julio, si no recuerdo mal, de 2020, pues hasta que me pongo a preparar la siguiente, la escribo y la tengo terminada, pueden pasar perfectamente otros 3 o 4 años. Y es verdad que hay lectores, no son muchos, pero hay lectores que me meten prisa y me dicen, venga, ¿cuándo vas a sacar la siguiente? Espero que no pase tanto tiempo. Entonces, pues para quitarles un poquito el mono y para quitármelo yo también, porque claro, me gusta tener también la posibilidad de contar cosas en un formato más breve, pues se me ocurrió este tipo de novelitas o de relatos con los que completar también digamos, la biografía del personaje de Jaime Azcárate, pero bueno, se podían leer, son cosas que se pueden leer en un día o en un par de horas. Y yo también tardo menos en escribirlo, claro. No, y además viene muy ad hoc para que todos los que no la han leído, pues vayan a Amazon y tengan un texto muy adecuado para estas Navidades. Y ahora que regresamos con Jaime Azcárate, y que me acuerdo yo de esa entrevista que le hice hace muchos años a este personaje, ¿se vislumbra en algún futuro de su vida, de su trayectoria, que encuentre al amor de su vida o seguirá siendo un aventurero, bueno, un aventurero sin igual? No quiero hacer spoilers, pero en la última novela larga, en El Guardián de los Cielos, pues terminaba de aquella manera, ¿no? Él se había ido a vivir con Paloma, con su novia de toda la vida, bueno, de toda la vida, con encuentros y desencuentros, ¿no? Entre medias. Pero se había ido a vivir con ella y al final la novela termina, pues como que, en fin, esa relación no puede ir más allá. Entonces ahora vuelve a estar soltero y no lo sé. Cuando empecé a escribir, pues claro, uno era joven y lo que tenía, uno me refiero a él, ¿eh? Yo también, pero me refiero sobre todo al personaje, pues tenía sobre todo ese talante aventurero, ese talante indomable, ese talante de que ninguna mujer podría dominarlo. Pero claro, todos vamos cumpliendo años, todos vamos madurando, todos vamos sentando la cabeza de alguna manera y no descarto que en algún momento Jaime Azcárate no lo haga. Lo único que, claro, dada su peculiar naturaleza, tendrá que encontrar una mujer hecha a su medida, que no sé si será posible. Seguramente sí, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos porque ni yo mismo conozco la respuesta. Que además es una pregunta más bien para las fanáticas de Jaime, que yo sé que siempre están muy al pendiente de su vida amorosa. No me preguntes por qué razón, pero bueno, en favor de responderlas, pues te hago también esa pregunta. Y ¿cómo ves tú o has pensado en las próximas aventuras que veamos de Jaime, mencionar esto que hemos vivido de la pandemia o no, o él va a seguir en un universo paralelo? Eso por un lado. Y por otro, este evento mundial que nos ha tocado vivir, ¿crees que acabe a lo largo de los años permeándose en la literatura como un elemento más decorativo o siempre será visto como que responde solo a este periodo de tiempo? Bueno, precisamente en la última novela, en El Guardián de los Cielos, que terminé precisamente gracias a la pandemia, porque al tener que encerrarme en casa y sin otra cosa que hacer, le di un empujón y que resultó ser definitivo y la terminé, pues sí que ahí se toca de una determinada manera, sí que aparece, está presente el tema de la pandemia. No es el tema principal, evidentemente, porque la novela la escribí mucho tiempo antes de que esto ni siquiera se llegase a vislumbrar, pero sí que hay un pequeño guiño, un pequeño homenaje a la pandemia. Creo que la pandemia es muy poco narrativa, o sea, muy poco literaria y muy poco cinematográfica. Y de hecho recuerdo que yo estaba dando clases, impartiendo clases durante el confinamiento y la mayoría de los alumnos, en el relato que les pedía que hiciesen al final de curso, pues eran relatos relacionados con la pandemia y con el confinamiento. Y entonces empecé a pensar que la que se nos venía encima era tremenda, que de repente iban a proliferar las novelas sobre pandemias, sobre virus, sobre cosas así. Creo que no ha cuajado, porque además hemos acabado todos tan agobiados con el tema que pienso que la mayoría de los lectores lo que menos le apetece es leer o volver a experimentar esta situación.
Y de hecho creo que la ficción se la está saltándose, bueno, en este momento que vivimos, yo voy al cine y veo muy pocas películas, o sea, no veo ninguna película en la que la gente vaya con mascarilla por la calle. O sea, es como si no hubiese pasado, ¿no? En el mundo de la ficción se intenta evitar esto. Y en lo que se refiere a las novelas de Jaime Azcárate, pues lo más probable es que, bueno, pues a lo mejor por hacer la gracia o hacer algún guiño al momento actual, pues en algún momento se haga referencia a lo que pasó en 2019, 2020 y buena parte de 2021. Pero seguramente no, las cosas vayan ocurriendo de otra manera. Es que no me imagino una aventura de Jaime Azcárate con mascarilla y teniendo que lavarse las manos con gel hidroalcohólico cada 5 minutos. O sea, sería un poco entorpecer la fluidez de este tipo de relatos. Claro, y qué interesante esto que dices sobre que la gente está ya muy cansada del tema, ¿no? Entonces, así como de momento hubo el boom y todo el mundo escribía sobre eso, después rápidamente ya, dejémoslo atrás. Eh, Digo, no sé yo si en 20 años se verá bien, se verá mal o habrá alguna gente que lo vuelva a retomar, pero sí, fíjate que yo sí llegó un momento al inicio, muy al inicio, que sí me imaginaba yo que en las películas, como dices, iban a salir ya todos con mascarillas, y va a estar muy extraño esto, pero pues sí, tienes razón, no es narrativo, no dan ganas, no darían ganas de verlo. No, limita mucho, además. O sea, contar una historia que trate sobre la pandemia, pues sí, me parece normal. Pero contar una historia normal en tiempos de pandemia es que te limita completamente. Yo recuerdo que cuando estábamos metidos en casa veía muchas series y muchas películas porque no había mucho que hacer y me extrañaba mucho que la gente se besara, que la gente fuese por la calle o en el metro hablando a corta distancia. O sea, es verdad que se crearon como dos realidades completamente distintas. Y ahora creo que eso ya lo hemos normalizado un poco. Ya volvemos a aceptar bueno, que la vida es otra cosa y que la mascarilla, por lo menos en nuestra mente, pues está descartada, ya que nos obligan a llevarla o que tenemos que llevarla por temas sanitarios en la vida real, pues por lo menos la ficción dejémosla libre, ¿no? Que nos deje soñar, que es lo que tiene que hacer la ficción. Y finalmente saludable, ¿no? Al menos en estas épocas saludable. Muy, muy cierto. Y bueno, Jaime, me gustaría que nos compartieras, Jaime, ¿ves? No te digo Jorge, Jorge. Yo ya Ay, no Dios te mío. digo. Es que además son nombres muy parecidos. Jorge, No es casualidad. no es casualidad, yo lo sé, yo lo me imagino. ¿Cómo, qué te gusta leer cuando no te estás documentando sobre alguna de tus historias? Pues es difícil, es que, bueno, mis gustos literarios han cambiado mucho. No tanto mis gustos literarios, sino mis necesidades o mis inquietudes. Yo empecé leyendo novelas, pues eso, como las que escribo, ¿no? Novelas de aventuras, thrillers y tal. Y últimamente estoy leyendo más sobre, bueno, pues temas sobre mitología. Me he hecho un aficionado casi enfermizo a la mitología, a la mitología como fuente o como origen de la mayoría de las historias que escribimos y que leemos y que consumimos desde siempre y hasta ahora, ¿no? Desde las primeras manifestaciones literarias del ser humano hasta el último blockbuster que estrenan en el cine. Entonces estoy ahora, bueno, por un lado me sirve de deleite y por otro lado estoy investigando y profundizando mucho sobre un tema que me resulta apasionante, que es el tema de los mitos en todas las culturas y en todas las épocas. Estoy un poco ahí, llevo un par de años que prácticamente no leo novela porque estoy buceando constantemente en libros relacionados con los arquetipos narrativos, con las figuras mitológicas, los héroes, ese tipo de cosas. Y seguramente en un futuro vamos a ver algo de esto o de alguna manera va a influenciar en tus escritos, ¿no? Me imagino que algo vendrá por allí. Algo hay, algo hay. Algo se anuncia. Desde Sí, sí, luego sí. que sí. Sí, bueno, es que es inevitable. Si, para los escritores, leer cualquier cosa es imaginar, es crear y es darles, bueno, pues es darle vuelta a muchas ideas creativas que desde luego que pueden desenfocar en algo maravilloso. Y bueno, qué bueno que sea por ese rubro que además es también muy paralelo a lo que nos vienes acostumbrando, ¿no? A leer sobre ti, Jorge. Y te quería también preguntar sobre cuándo, más bien, que nos digas, para los que nos están escuchando,
todas tus redes sociales, donde te pueden seguir, en Amazon, bueno, solo estás como en Amazon en exclusivo, ¿verdad? Creo ahorita también que nos confirmes eso. Y de nuevo que les repitas cuáles son los libros, a pesar de que allí vienen, de los que hemos estado hablando el día de hoy, por favor, Jorge. Bueno, pues en redes sociales se me pueden encontrar fácilmente con mi nombre, Jorge Magano. No hay muchos, hay algún Jorge Magana y cosas así, pero Jorge Magano solo hay uno. Y bueno, estoy tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y luego, bueno, en alguno de mis libros aparece que mi página web es jorgemagano.net, pero esa página web ya no está en desuso. Vamos, está en uso, pero la han cogido unos chinos y no hay manera de que la suelten, de manera que ya no tiene nada que ver conmigo. No tengo página web oficial en este momento, así que se me puede encontrar tanto en las redes sociales como en Amazon también, donde está mi página de autor con todos los libros allí disponibles. Que no sé si me has preguntado por la lista de libros o... Bueno, si querías mencionarlos de nuevo para que nos estuvieran escuchándonos y le hubiera Es que gustado alguno. no me lo sé de memoria. Aparte de los que ya hemos dicho aquí, bueno, de la serie de Jaime Azcárate, a ver si me acuerdo. La Isis Dorada, Donde nacen los milagros, La mirada de piedra, Mar Bayo, sí, El guardián de los cielos y Navidad Toledana. Bueno, no está mal. No, no está nada mal, muy bien. Oye, y otra cosa que no me gustaría terminar esta entrevista sin mencionar es que también te desarrollas en el ámbito de guionista, que has hecho algunos guiones para televisión. Eh, Platícanos sobre esta otra faceta. Pues como todo en la vida, por lo menos en mi caso, ha ocurrido de forma azarosa y una cosa es consecuencia de la anterior. Me metí en lo de los guiones, bueno, no me metí, me metieron en lo de los guiones para series de televisión porque una editorial me encargó la adaptación de una serie de televisión que, bueno, has mencionado el libro, El chico que no miraba a los ojos, que se basa en una serie de televisión que se emitió aquí en España, que es titulada Hay alguien ahí. Entonces, bueno, pues para preparar el libro tuve reuniones con los productores y los guionistas de la serie y, bueno, vi la serie, escribí el libro. Quedaron satisfechos tanto la editorial como los propios creadores de la serie y entonces cuando empezaron a proyectar otra serie de televisión, me llamaron para integrarme en su equipo de guionistas. Entonces tuve la ocasión de trabajar con ellos y fue una experiencia bastante enriquecedora y bastante reveladora de lo que es el trabajo de guionista, que no tiene nada que ver con el trabajo de novelista en solitario, ¿no? El trabajo de novelista, sobre todo de un novelista independiente, es totalmente libre, es decir, es tu idea, es el desarrollo que tú quieres darle y es el acabado también que tú consideras el más apropiado, mientras que lo de guionista es un trabajo, eres un eslabón más en la cadena. Estás supeditado a un montón de decisiones que no son tuyas. Entonces, como trabajo es interesante, es interesante. Me parece curioso lo de escribir para que luego otros conviertan lo que tú has escrito pues en imágenes y en una experiencia completa, ¿no? Que en realidad es una parte del proceso. No es el proceso en sí, sino una parte, nada más como puede ser el vestuario o como puede ser la música. Y bueno, no descarto volver. De hecho, hay promesas en el horizonte también para volver al tema de los guiones, tanto de cine como de televisión. Pero bueno, de momento ahí no puedo adelantar mucho más. Bueno, muy buenas noticias, muy buenas noticias. Y también recuerdo que tienes un podcast. Sí, sí, un poquito abandonado últimamente también por cosas de la vida. Tengo un podcast que se llama Art Ficciones, pues donde cuento un poco todas estas cosas que me interesan, que me obsesionan, ¿no? Todo lo que es la relación del arte con la narrativa, con la literatura, con la mitología, incluso con los arquetipos y el psicoanálisis, o sea, los sueños, bueno, por qué los seres humanos tenemos esa necesidad imperiosa desde que pusimos el pie en la tierra de contarnos historias los unos a los otros de manera casi continuada e inevitable. Pues sobre eso va un poco el podcast. Oh, pues qué interesante tema. A esa pregunta le he dado yo muchas, muchas, muchas vueltas. Esta fascinación que tenemos por las historias, que es la que nos lleva a todo, ¿no? A consumir un producto por encima del otro, a leer a alguien encima de otra persona, en fin, que nos encantan las historias. Así que, ¿y dónde podemos escuchar tu podcast, Jorge?
Pues el podcast está alojado en iVoox. No sé si se dice iVoox o iVoox o iVoox, no lo sé. IVOOX es donde está ahora mismo. Me parece que de momento hay 6 entregas y bueno, a ver si saco tiempo para lanzar una séptima, porque ideas no faltan. Repítenos el nombre, por favor. Art Ficciones, Ah, de arte y ficción y de aficiones, o sea, es un triple juego de palabras. perfecto, muy bien, pues ahí lo iremos a buscar. Dice aquí Ember Basante, saludos desde Ecuador, felicidades. Y bueno, mucha gente también ha estado aquí compartiendo y comentando, pero Osmar Hurtado también ya se conectó a vernos, pero por alguna razón me mueve los comentarios conforme va pasando y luego ya se me pierden. Jorge, pues ha sido un gusto enorme tenerte aquí, estamos ya muy próximos a terminar esta entrevista, pero antes me gustaría que nos dijeras algo que te hayas quedado con ganas de comentar en algún momento o algo que quisieras compartirnos a todos los que estamos escuchándote. Bueno, pues no sé, que muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y viéndonos. Y nada, pues para mí será un placer si alguien se anima a leer alguna de mis novelas y sobre todo a comentarlas después. Me las puede comentar tanto en redes sociales como una cosa que agradecemos mucho a los autores independientes son las valoraciones en Amazon con estrellitas y con comentarios porque es lo que realmente anima a los demás a acercarse a nuestras obras. Y luego una cosa que me preguntan mucho también, sobre todo cuando se acerca cada año la convocatoria o el fallo del concurso de Amazon, eh, recibo muchos mensajes preguntándome qué consejos daría a la gente que se quiere presentar al concurso. Y como en mi caso fue casi todo eso, un cúmulo de casualidades, voy a insistir en el tema de la tenacidad y de la insistencia. Es decir, si quieres conseguir algo, vea por ello. O sea, nadie puede hacerlo por ti, sobre todo en este tema de la escritura y de la literatura, ¿no? Eh, Estás tú solo ante una pantalla, ante un papel, es decir, no hay nadie que te esté presionando, no tienes ninguna responsabilidad con nadie salvo contigo mismo. Entonces, sí, el único consejo que doy es ese, que lo hagas, porque no se hace solo. Muy importante consejo y para los escritores, híjole, debería ser un mantra, muy difícil luego de seguir con todas sus complicaciones, pero no vamos a hablar de esas, pero sí, creo que es muy, muy válido lo que nos acabas de mencionar. Pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Ha sido un placer conocerte por fin, bueno, verte en persona. Esta virtualidad nos permite estas cosas y bueno, yo lo agradezco, tiene sus cosas, sus inconvenientes, pero bueno, vamos a pensar en los positivos y este es uno. Me hace muy feliz, tenía mucha ilusión de que llegara este día para, después de tantos años, bueno, inclusive hubo una vez que nos ayudaste de corresponsal para Anaquel Literario en alguna feria de libro hace muchísimo tiempo, no sé ni siquiera si te acuerdes, incluso me mandabas fotografías y los Es publicaba. verdad, sí, es verdad, me acabo de acordar. Madre mía, que ha llovido, ¿eh? Hace muchísimo tiempo, sí. Yo creo que hace unos 8 años, ay, no sé, hace mucho, pero bueno, mira, qué bueno y qué gusto verte ahora. Te mando un abrazo hasta allá, hasta España y te deseo pues lo mejor en tu carrera, en tus cosas profesionales, de familia. Y bueno, les doy la noticia de nuestra siguiente invitada que además te va a hacer conocida, Jorge, y es nada más y nada menos que Maite Esteban, que estará con nosotros aquí el 16 de diciembre. Igual, al mismo horario, a las 4 horas en México y a las 23 horas en España. Esperemos que nos acompañen. Es un poquito antes de que ya sea la locura navideña. Entonces, pues aquí los esperamos. Y para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Micrófono Abierto. Estuvimos con Jorge Magano, también con su personaje Jaime Azcárate, que estuvo aquí muy, muy más que presente. Mi nombre es Ana Saavedra y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Perfecto, ya salimos del aire.